Buenas tardes, chicos del Centro Federado de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina. El día de hoy vamos a realizar nuestra segunda sesión del curso completo MS Project en nivel básico. Hoy vamos a ver el tema de tareas, ingreso y vinculación de actividades. Básicamente, tareas. ¿Sí? Básicamente vamos a ver todo lo que es el tema de tareas. Ok, recordemos que en la clase pasada hicimos introducción a la gestión y configuración básica de proyecto, conceptos de gestión, vimos la interfaz de MS Project, vimos cómo crear un calendario de proyecto, ¿cierto? El día de hoy vamos a ver, ya creado el calendario, cómo ingresamos y relacionamos tareas. ¿Sí? Vamos con las nociones básicas primero. Empecemos. ¿Qué vienen a ser las tareas? Son todas las labores secuenciales que se realizan de forma lógica y ordenada, enmarcadas, ojo con esto, en un tiempo de duración y con objetivos determinados. ¿Sí? Existe en MS Project dos formas de programar una tarea. Lo podemos hacer mediante la programación automática o mediante la programación manual. ¿Cómo difiere esto? En la programación automática nosotros tenemos que señalar nombre de la tarea, duración de la tarea, cuándo inicia, cuándo termina la tarea. En cambio, en la programación automática nosotros establecemos la duración de la tarea y esta duración se suma o se resta de acuerdo a que tenga la fecha de comienzo o de finalización. Si mi proyecto comienza el 1 de julio y tiene un tiempo de duración de 2 días, terminará el 3 de julio. Ese pequeño cálculo lo establece automáticamente el software cuando esté seleccionado esta opción, programada automáticamente. ¿Sí? Ok. Y aquí tenemos una vista de cómo es el ingreso en el diagrama de Gantt. Aquí están las tareas, la duración, su fecha de inicio, su fecha de finalización y la representación en el diagrama de Gantt. Las tareas se representan de esta forma. También las tareas se pueden agrupar. En lo que es gestión de proyectos se maneja el concepto de actividades. Una actividad agrupa muchas tareas, pero en la práctica también se denomina el conjunto de tareas como fases. Fase 1, fase 2, hay un conjunto de tareas o hay un conjunto de actividades que enmarcan tareas. Y aquí en MS Project esa clasificación la vamos a denominar como resumen. Por ende, un grupo de tareas la vamos a tener como resumen. Puede haber resumen de un resumen también, ¿sí? Pero resumen nos va a servir para agrupar ciertas tareas y a la vez para hacer la sumatoria de su tiempo de duración, la fecha de inicio y la fecha de final de todo el grupo. También puedo tener tareas con tiempo de duración 0. Si tengo una tarea con tiempo de duración 0, esa se convierte automáticamente en un hito. ¿Sí? Entonces tengo resúmenes, tareas e hitos. Ya hemos visto que era un hito y aquí tenemos obviamente la fecha que representa ese hito. Tareas, resumen e hitos. Ingresos que hay que tener en cuenta. Vinculación de tareas. La clase pasada hablamos un poco de vinculación, los modos de vinculación. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué venía a ser la vinculación entre tareas? La vinculación, o también se le denomina como dependencia, es el tipo de relación que existe entre una tarea y otra. ¿Sí? Ahora, en MS Project tenemos 3 tipos de metodologías para poder realizar esta vinculación. Lo puedo hacer de forma directa o indirecta, o lo puedo hacer de forma directa, indirecta o específica. Cualquiera de estas 3 formas. En el caso de la directa o indirecta, se va a realizar mediante la herramienta vinculación, seleccionando la celda adecuadamente. ¿Sí? En especial, yo inicio con el modo de vinculación directa
seleccionando las tareas que cumplan la relación de vinculación que yo deseo y doy clic en la herramienta de vinculación. Al hacer esto se va a crear una flecha de vinculación en el diagrama de Gantt. Esto ya lo vamos a ir viendo más en la práctica, ¿sí? Esta flecha de vinculación, al hacerle doble clic, me va a salir un cuadro donde están los 4 tipos de vinculación y la opción de darle retardo. Eso se llama vinculación indirecta. Entonces, vinculación directa, accedo con el icono de vinculación, esa es la vinculación directa, y si hago una modificación o cambio en la flecha de vinculación, eso es vinculación indirecta. ¿Cuál es la vinculación específica? En la vinculación específica no es necesaria la selección de celdas. Se realiza la programación por medio de las etiquetas de fila en la columna predecesores. Así como hay columna duración, fecha de inicio, fecha de finalización, voy a tener hacia la derecha el campo de predecesores. En predecesores voy a programar el tipo de vinculación que tiene cada tarea. Lo vamos a ver en la práctica. Entonces, sobre vinculación de tareas, tengo que saber conocer los modos de vinculación que tengo y también conocer los tipos de vinculación que tengo. Esto también ya lo habíamos visto en la clase pasada. Teníamos 4 tipos de vinculación, empezando. La vinculación de fin a comienzo se refiere que para que una actividad comience, la anterior debe de finalizar. Primero hago la actividad B para que siga primero hago la actividad A, para que siga la actividad B. El siguiente tipo de vinculación es de comienzo a comienzo. Se refiere cuando ambas, actividad A y B, comienzan al mismo tiempo. Final, fin a fin, se refiere cuando ambas finalizan al mismo tiempo. Sí, entonces tengo actividades que van a comenzar una después del otro. Tengo actividades que comenzarán al mismo tiempo y otras que finalizarán al mismo tiempo. Y también tendré algunas situaciones, ¿sí?, donde voy a tener de comienzo a fin, que para que la actividad A pueda comenzar, la actividad B haya tenido que finalizar. Modos de interpretación. Yo lo puedo interpretar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero siempre teniendo en cuenta que la primera letra representa a la primera actividad y la segunda a la segunda actividad. Hagamos un ejemplo. Para que la primera actividad finalizará, para que la segunda comience. Lo puedo leer de otra manera. La segunda actividad comenzará cuando la primera finalice. Para que la primera actividad comience, la segunda comenzará. Para que la segunda actividad comience, la primera comenzará. Ahí es más entendible. Igual aquí, para que la primera actividad finalice, la segunda finalizará, o para que la segunda actividad finalice, la primera finalizará. Aquí para que la primera actividad comience, la segunda finalizará. Para que la segunda actividad finalice, la primera ha de comenzar. El modo de interpretación es sencillo si se cumple estos criterios. La primera letra, primera actividad, la segunda letra, segunda actividad. Hay que respetar el orden de cada actividad. Ok, entendido esta parte, lo vamos a seguir viendo en la práctica. Vamos a ver unos tipos de vinculación para ver si podemos reconocerlo. Ya di una forma de interpretarlo. Ahora, otra forma de interpretarlo es con un contexto diferente. Por ejemplo, me dice la tarea B, o sea, es la segunda actividad, la segunda tarea, no puede empezar hasta que se haya acabado la tarea A. La tarea B no puede empezar hasta que se haya acabado la tarea A. Es lo mismo que decir que para la tarea B, para que la tarea B comience, la tarea A debe terminar. Pero aquí lo estamos diciendo con otras palabras, pero es el mismo caso. En los tipos de vinculación solo vamos a tener 4 casos. De estos 4 casos hay que saberlos interpretar en diversas situaciones, ¿sí? Ahora, la siguiente me dice la tarea B no puede empezar hasta que empiece la tarea A.
Si la tarea B no puede empezar hasta que empiece la tarea A, significa que ambas empiezan juntas. Entonces, en un lado tengo vínculo FC, fin a comienzo, y en el otro vínculo CC, comienzo a comienzo. Me faltan dos. La tarea B no puede acabar hasta que haya acabado la tarea A. Ok, la tarea B no puede acabar hasta que haya acabado la tarea A. Se refiere a que las dos deben acabar juntas, sería un FF. La tarea B no puede terminar hasta que empiece la tarea A. Ok, tengo entonces vínculo fin a fin FF y tengo vínculo comienzo a fin CF. Vamos a realizar un ejercicio llegado a este punto para ver qué tal estamos en el tema de interpretación, ¿sí? Ok, iniciemos con este ejercicio. Aquí tengo unos enunciados. Vamos a descubrir qué tipo de vinculación tiene estas tareas. En los enunciados hay dos tipos de tareas, tarea A y tarea B. Por ejemplo, para ahorrar tiempo se desea nivelar el cemento en un extremo de los cimientos. Se desea nivelar el cemento en un extremo de los cimientos, mientras aún se esté vertiendo en el otro extremo. ¿Sí? Tengan en cuenta qué tipo de vinculación puede ser. Comienzan juntas, terminan juntas, va una después de la otra. ¿Qué tipo de vinculación o relación encuentran? Para ahorrar tiempo, yo deseo ahorrar tiempo, se desea nivelar el cemento en un extremo de los cimientos. Se está nivelando el cemento en un extremo de los cimientos, mientras, o sea que también se esté vertiendo en el otro extremo. Estoy haciendo dos actividades, ¿cierto? Dos actividades a la vez. Quienes dijeron CC están en lo correcto. Siguiente. Las actividades de control del despegue de una nave espacial puede finalizar cuando el equipo de control de vuelo de misión haya iniciado. ¿Sí? Las actividades de control del despegue de una nave espacial podrán finalizar cuando el equipo de control de vuelo o de misión haya iniciado. Quienes dijeron CF están en lo correcto. ¿Por qué CF y no FC? Recuerden que para que sea FC, la primera actividad, la actividad A, debe finalizar para que la actividad B comience. Pero en el caso de CF, la primera actividad que es la A, deberá de iniciar, como dice aquí, para que la segunda pueda finalizar. Es tal cual dice la descripción. La actividad de control del despegue de una nave espacial podrán finalizar, la B, actividad B, finalizar, cuando el equipo de control de vuelo de misión haya iniciado, actividad A, haya iniciado o comenzado. ¿Sí? Siguiente, el equipo está instalando el cableado del edificio A y lo inspeccionan al mismo tiempo. ¿Qué tipo de relación tienen? Por ahí, en algunos casos me han dicho que es un CC. Pero ojo, si el equipo está instalando el cableado del edificio y lo inspeccionan al mismo tiempo, no puede ser CC. ¿Por qué? Primero tengo que empezar la instalación del cableado. Una vez iniciado, viene la inspección. Los dos no inician al mismo tiempo. Yo no puedo iniciar al mismo tiempo de la instalación de cableado mi inspección, porque tengo que esperar que la instalación avance un poco para empezar a inspeccionar. Pero lo que sí puedo hacer es que ambas finalicen juntas, ellos sí. Por último, debemos preparar los cimientos, actividad A, para poder empezar a verterlos, o verter el cemento, actividad B. Esta está mucho más sencilla y es el tipo de vinculación que más vamos a utilizar. También se le conoce como vinculación por defecto de MS Project. Correcto. Si aquí tienen algunas dudas, lo vamos a ver ya en el Zoom, pero hasta aquí es la parte de la teoría del día de hoy, de la diapositiva. Ahora, vamos a hacer los ejemplos ya en el MS Project, donde van a darse cuenta que no es un asunto complicado, ¿sí? Esta vez nos toca hacer un poco más de práctica, ¿sí? Vamos a iniciar con un proyecto en blanco. Y vamos a empezar con la planificación.
de proyectos en el tema de tareas, ¿sí? Ok, para este ejemplo, lo primero que vamos a hacer es definir el tipo de proyecto, cuándo va a empezar. Mi calendario laboral, para todo proyecto se debe de hacer ello cuando un proyecto inicia. Mi calendario laboral, mis excepciones y luego empiezo con el ingreso de tareas. Como ya hemos hecho este tema de calendario, de ingreso, definición en la clase pasada, esta vez lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿sí? Ok, iniciemos entonces. Nos vamos a archivo, lo vamos a ver en información del proyecto, propiedades avanzadas. En este caso voy a tener el ejemplo, voy a poner así, ejemplo tareas. Ejemplo tareas. El asunto va a ser construcción, como en los ejemplos de la clase pasada. El autor va a ser mi nombre. El administrador también va a ser mi nombre. La organización, en su caso vamos a ponerle un año, ¿no? Categoría, palabras claves, comentario y base del hipervínculo lo vamos a dejar como opcional. Esto es la base. Debo de tener hasta aquí, hasta de la línea hacia arriba es la base para poder presentarlo. Ahora, si es para aspectos más profesionales, ya hemos mencionado que podemos rellenar categoría, palabra, comentarios, hipervínculos, ¿sí? Hasta aquí voy a aceptar. Acepto. Voy a programar a partir del comienzo y la fecha de comienzo la vamos a cambiar para que comience en el 1 de septiembre. La fecha de comienzo de mi proyecto va a ser el 1 de septiembre. ¿Sí? El 1 de septiembre. Y hasta aquí voy a guardar. Con el nombre de MS Project -02 por la sesión y el ejemplo es el número 1 y lo guardamos. Sí, hasta ahí estoy creando un archivo sencillo. Muy bien, a continuación lo que vamos a desarrollar es nuestro calendario laboral. Nos vamos a ir a proyectos, cambiar tiempo de trabajo, creo un nuevo calendario que lo voy a llamar sesión 02-tareas ejemplo, solo para ubicarme mejor, ¿sí? Hacer una copia del estándar, correcto, y voy a modificar mi calendario laboral. Cuestiones sencillas, semanas laborables, me voy a ir a detalles, vamos a trabajar de lunes a viernes, solo voy a hacer el cambio aquí, de 8 a 1, y luego de 2 a 5. Ese va a ser mi horario laboral. Sábados no voy a trabajar, domingos no voy a trabajar. Acepto, ¿sí? En excepciones vamos a poner excepciones simples. Estamos en junio, vamos a comenzar aquí. Simplemente vamos a poner los más representativos. Diciembre, por ejemplo, Navidad. Listo. Una excepción sencilla. Puedo poner en noviembre el 1, pero ya es domingo. Octubre vamos a poner el 8. Ok. Si desean adelante le pueden poner algún acrónimo de que es feriado, porque hay distintos tipos de excepciones, como vimos en la clase pasada. Puede ser feriado, puede ser una recuperación, puede ser un cumpleaños, puede ser un evento, etc. Navidad, combate en ambos son feriados. Listo, ya está mi calendario. Algo simple. ¿Sí? Estamos haciendo un calendario simple solo para ubicarnos mejor. Acepto. Ok, me voy aquí a información del proyecto.
Calendario estándar, ya no voy a hacer el cambio a sesión 02 tareas ejemplo, que es mi calendario creado, acepto. Hasta aquí es lo que vimos la clase pasada. Estamos haciendo un pequeño repaso y a la vez es importante porque tenemos que definir nuevamente este nuevo proyecto. Correcto. Entonces, para realizar el ingreso de tareas, requiero hacer dos preconfiguraciones simples. Lo primero es la escala de tiempo. Me voy a la herramienta de diagrama de Gantt, a vista. Y aquí en vista tengo la opción de escala de tiempo. Simplemente la quito para no visualizarlo. Todavía no vamos a utilizar la presentación de la escala de tiempo, así que no la requerimos, ¿sí? Estamos aquí y lo quitamos. Ok. La segunda preconfiguración es seleccionar el tipo de ingreso de las tareas. En vez de hacerlo manualmente, lo voy a cambiar automáticamente. Hago el cambio aquí y ya está. Programado automáticamente, ¿sí? Y empiezo con el ingreso de las tareas. En nuestro caso, en este caso, yo voy a hacer un ingreso a modo de referencia, una especie de esquema. Ustedes ya en la práctica verán que van a hacer un ingreso más real de las tareas. En mi caso voy a hacer el siguiente ingreso. Voy a tener lo que es el resumen de proyecto. Por ejemplo, mi proyecto se llama proyecto tareas, clase 2. Es mi proyecto general. Luego va a venir la fase 1 de mi proyecto. Fase 1, luego en la fase 1 tengo actividad 1 y dentro de la actividad 1 voy a tener tarea 1, tarea 2, tarea 2 y voy a completar 7 tareas. Sí, voy a completar 7 tareas. Tengo tarea 5, tengo tarea 6 y tengo la tarea 7. Tarea 7. Luego voy a repetir aquí actividad. Esta será la actividad número 2. Dentro de la actividad número 2 voy a tener 3 tareas más. Tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Listo, esa es la fase 1 de mi proyecto. Vamos a hacer el cambio a la fase 2. Voy a realizar la fase 2 de mi proyecto y en la fase 2 voy a tener actividad 1 nuevamente. Actividad 1, dentro de la actividad 1 voy a tener 5 tareas. Actividad 2, lo paso aquí. Voy a tener 3 tareas en la actividad 2. Voy a introducir una actividad 3. Y voy a tener 3 tareas más en la actividad 3. ¿Sí? Ahora, viene la fase número 3. No se pierdan, porfa. Estamos proyecto, fase 1, actividad 1, 7 tareas. Actividad 2, 3 tareas. Terminó la fase 1, viene la fase 2. Actividad 1, tarea de la 1 a la 5. Actividad 2, tarea de la 1 a la 3. Actividad 3, tarea de la 1 a la 3. Terminó la fase 2. Vamos con la fase 3. La fase 3 no va a tener actividades, simplemente vamos a tener 10 tareas. En la fase 3 vamos a tener 10 tareas. Cambio aquí a fase, tengo la tarea 7. Ahora, los cálculos se preguntan por qué no realizamos el jalado como se hace en Excel. Es porque el jalado aquí es repetitivo, ¿sí? 6, 7 va a volver el 6, 6. Así que por ella razón a veces uno prefiere copiarlo. Lo puedo copiar, lo puedo pegar y igual hago el cambio acá. Sí, entonces tengo mi esquema de trabajo. Ok, espero que hasta aquí nadie se haya perdido. Ahora, le voy a dar duración a todos
No, solamente le voy a dar duración a lo que son tareas, porque tanto las actividades como fase son resúmenes, entonces, o sea, son agrupamientos. Ellos van a tener el tiempo de duración de la sumatoria de las actividades, de las tareas que tengo debajo. Aquí vamos con las tareas. Por ejemplo, un día, si yo le pongo 1 y Enter, automáticamente se va a denominar día. Si le pongo 5 y Enter, se va a denominar día, porque la unidad principal en MS Project son días. Algunos trabajamos así también, 5D también es válido, se denomina días, pero lo vamos a trabajar en enteros. Ahora, profe, ¿hay otras unidades? Sí, actividad 2. En la actividad 2 tengo la tarea 1, por ejemplo. Esta tarea 1 me dura 15 horas. Aquí me dura 24. Vamos a ponerle 60 horas. La tarea 3 me va a durar 1S. ¿Qué viene a ser 1S? Semanas. ¿Sí? Fase 2, actividad 1. Vamos a ponerle 2S, 3S, tarea 3, 3M. ¿Qué viene a ser M? Minutos. Muy poco tiempo. 3MS. MS son meses. 1MS. Meses. Ahora, esto lo estoy haciendo a modo de ejemplo, pero es bien raro que una tarea tenga 3 meses de duración, porque pasaría a ser actividad o pasaría a ser fase. Entonces, en vez de 3 meses, vamos a dejarlo como 3 semanas. ¿Sí? Entonces, lo estoy trabajando de esa manera. Ya hemos visto algunas abreviaturas. Ahora, lo vamos a hacer de manera más directa. Tengo aquí 8 días, 7, 9, 3, tarea 2, 5. Y aquí voy a variar a 2 semanas. Perdón, en la fase, recordemos que la fase debe estar limpia. Tarea tengo 25 días, 15 días, 32 días, 12 días, 42 días. Puedo variar a 12 semanas. ¿Sí? Podemos ir variando. Recordemos que estas cantidades son solo de referencia. Estamos dándolo solo de referencia, ya que a criterio las actividades no deben de superar, las tareas, perdón, no deben de superar una semana. Las tareas, las actividades sí, las fases pueden ser 3, 4, 6 meses, un año, ¿sí? Y los proyectos pues pueden ser de tiempo definido, pero de tiempos largos. Tarea 6, tarea 7. La tarea 7 le voy a dar 15 horas. La tarea 8 le voy a dar 45 horas. Tarea 9 le daré para jugar con meses 1ms. Y la tarea 10 puedo jugar con minutos 60M. ¿Sí? Estoy tratando de utilizar las diversas unidades de tiempo que manejamos en MS Project, obviando un poco el criterio del tiempo que debe tener por ser actividad, tarea, fase. Ok, entonces, profe, ya está, o sea, yo lo tengo listo. Nos falta hacer lo que son las jerarquías. Lo primero lo vamos a hacer de este método, luego les enseñaré un método distinto. Primero vamos a trabajar con este método de jerarquías. Ya tengo todo dado, proyecto, fase, actividad, tarea, actividad. Lo que vamos a hacer, todo esto es parte del primer resumen. Todo esto es el proyecto. Entonces este proyecto le voy a aplicar una sangría hacia la derecha. Y vemos que aquí, proyecto tareas clase 2, ya tiene la jerarquía de vida. Lo mismo voy a hacer con las fases. Fase 1 hasta la fase 2. Hasta aquí. Le doy sangría. Fase 2 hasta la fase 3. Le aplico su sangría respectiva. Ok, ya está. Igual de la fase 3 le aplico una sangría aquí. Listo, vemos que tengo fase 1, fase 2, fase 3. Cuestiones sencillas. Fase 1, fase 2. Lo mismo voy a hacer. Actividad 1, aquí le aplico su sangría a los que están debajo, tareas. Actividad 2, sangría. Actividad 3, sangría. Actividad 2, sangría. Y lo puedo trabajar de esa manera. ¿Se puede trabajar de otra manera? Sí. Existen otras maneras de trabajarlo,
pero por lo general cuando uno hace su diagrama de Gantt, primero lo planifica aparte y luego hay que pasarlo a limpio. El MS Project sería limpio, entonces lo hace en forma de lista. Sí, en forma de lista por lo general se hace de esta manera, aplicando sangrías. Al final voy a poner un hito. Recordemos que los hitos son referencias de fechas. Entonces vamos a ponerle aquí fin de proyecto. Correcto, fin de proyecto. Ahora, el fin de proyecto no pertenece a la fase 3. Entonces lo saco. ¿Sí? Para ver si la jerarquía es la adecuada, voy a introducir aquí, insertar columna y escribo EDT. ¿Sí? Y ahí voy a analizar si la jerarquía es la correcta. El proyecto está representado por 1, la fase 1, fase 2, 1.2, fase 3, 1.3. Ok, el fin de proyecto tiene la misma jerarquía que una fase. Está correcto, porque si yo le pongo más atrás, me va a salir que el fin de proyecto es 2 y el proyecto es 1. Ahí no estaría bien. Entonces, esto va adelante. Ok, entonces hasta aquí ya tengo un modelo básico de referencia que estoy realizando. ¿Sí? Esto se llama ingreso de tareas. Voy a guardar esta parte y a continuación vamos a hacer otro ejemplo de otra forma de ingreso. ¿Sí? Me olvidaba de mencionarles esto. Por ejemplo, cuando sale esto de aquí un día, esto aún no es un hito. Un hito es 0 días. Esto ya es un hito. Profesor, ¿cómo lo veo? Clic derecho, zoom, le vamos a dar proyecto completo, acepto. Y todos están aquí. El tiempo de duración 60 días, comienza en septiembre, termina en noviembre. No necesariamente, porque todavía no hemos hecho vinculación. Mientras no hagamos vinculación, no hay relación entre estas actividades, solamente es una lista de actividades. Todavía no sé si esta actividad va después de esta o esta comienza con esta y no sé cuánto tiempo va a ir alcanzando todo el proyecto. Nos falta vincular. Hasta ahora solo estamos haciendo ingreso de tareas, pero ya estamos visualizando resultados. ¿Sí? Ok, vemos los resúmenes, cómo los resúmenes van sumando. Ahora lo único que están haciendo es sumando el mayor. Ahora, esta parte, ¿qué pasa si en un resumen ustedes encuentran un signo de interrogación? Si ustedes encontrasen un signo de interrogación es porque la fecha no está bien dada todavía. ¿Sí? Hay que cuidar los signos de interrogación que representan que no está dada la fecha de duración. Ya lo vamos a ver cuando tengamos un caso similar. Un caso de esos, ¿no? Ok, guardamos este ejemplo nuevamente y vamos a crear un archivo nuevo. Listo, estamos en un nuevo archivo. Listo, y en este archivo en blanco vamos a crear otro ejemplo de proyecto. ¿Sí? Nuevamente me voy a archivo, información del proyecto, propiedades avanzadas. Vamos a darle el título del proyecto. Le voy a dar tareas, ejemplo 2. Asunto, vamos a variar un poco el asunto, puede ser decoración. Autor va a ir mi nombre. Administrador y organización, puede ir el nombre de empresas. Categoría lo vamos a dejar como opcional. Ok, aquí he aceptado, pero debería de configurar la fecha primero. Comienzo, finalizar. Vamos a seguir con fecha de comienzo. Fecha de comienzo, voy a comenzar, por ejemplo, el próximo año en el mes de enero. Sí, pero el 4 de enero comenzamos. Guardo el archivo, lo voy a guardar en el escritorio. Lo guardaré como ejemplo 2. Y lo guardo. Listo. Ok, ahora vamos con la configuración de calendario. Me voy a ir a proyecto, cambiar tiempo del proyecto. Aquí voy a ponerle el nombre, tareas, ejemplo 2. Correcto. Y voy a configurar las semanas laborables. Me voy a detalle,
Configuro de lunes a viernes, establecer días en periodos específicos laborables. De 9 a 1, vamos a hacer un cambio. De 8 a 1, perdón, de 8 a 12 y de 1 a 5. Sí, estamos haciendo este cambio. Igual sábado y domingo lo voy a poner como establecer días como periodo no laborable. Eso es todo. Y mi proyecto está comenzando en enero. En enero del 2021. Entre enero, febrero, marzo, no hay algún... Estoy comenzando el 4 de enero, por lo tanto Año Nuevo no es un feriado que se involucre en mi proyecto. Abril, mayo cae un sábado, sábado no laboro, ¿no? 1 de mayo cae un sábado, entonces no voy a optar por poner feriados, ¿sí? Excepto el feriado de Semana Santa, bueno, pero no lo vamos a poner, vamos a trabajar simplemente de esta manera. Lo que sí voy a poner es una excepción. Por ejemplo, en el mes de marzo, supongamos que el día 25 de marzo es el aniversario de la empresa, ¿no? Es una suposición. Entonces vamos a poner que este día, como excepción, se trabaja solo hasta el mediodía. Entonces aquí voy a poner aniversario, para tener al menos una excepción, aniversario, detalles, periodos laborables, y voy a trabajar en un solo turno, de 8 a 12. El segundo turno suprimo, acepto. El único cambio que voy a hacer, acepto. Correcto. Y ahora me voy a ir a información del proyecto. En calendario voy a hacer el cambio del calendario que yo he creado. Tareas, ejemplo 02, acepto. Listo. La escala de tiempo, como ya habíamos sugerido, podemos apagarlo. Nuevas tareas programadas manualmente, puedo poner automáticamente. Y ya estoy listo para volver a insertar. En este caso vamos a hacerlo diferente. Hace un momento pusimos la lista, ya definiendo por fases y todo lo demás. En este caso vamos a suponer que la planificación lo hacemos desde cero. Desde cero. O sea, voy a planificar solamente primero con tareas. Sí, yo estoy realizando una planificación y tengo desde la tarea 1 hasta la tarea 20. ¿Sí? Vamos a trabajar hasta la tarea 20. Entonces voy a ir haciendo el copiado aquí. Puedo ir cambiando hasta la tarea número 20. Ahora, otra forma de poder hacer esto, si lo deseamos hacer de una forma más rápida, ¿sí? Cuando traten de tareas repetitivas, normalmente no va a pasar porque ustedes van a tener que tipear las tareas, ya que las tareas van a ser muy diferentes, ¿no? Elaboración de planos, entrega de planos, permisos y todo ello. Pero por ejemplo en este caso, que todo es correlativo, puedo ayudarme de Excel, copiarlo y pegarlo. También es otra opción que puedo realizar. Ya, en este caso vamos a hacer el tipeo rápido. Solo vamos a suponer que solamente estamos estableciendo tareas y luego recién vamos a empezar a jerarquizar dichas tareas, agrupándolas, ¿no? Por ahora solamente inserción de todas las actividades que yo tengo. Vamos a la tarea 17, tarea 18, tarea 19 y terminamos con la tarea 20. Ok, y a continuación vamos a introducir las duraciones. Como se trata de tareas, ahora sí lo vamos a hacer un poco más formal. Las tareas no deben de suponer más de una semana como máximo, ¿sí? O sea, si hay una tarea que dura 3 meses, lo más probable es que sea una actividad o sea parte de una fase, Entonces ingresamos solo en días. Si hago el ingreso solamente en días,
Basta con poner los números enteros. Voy a hacer el ingreso, por ejemplo, de no superior a 15 días. No superior a 15 días. Voy a variar con un día, 5 días, 8 días, 6, 4, 7. Vamos a ir haciendo esta variación. Ok, y ya tengo todas las tareas en lista y tengo todas las duraciones en lista. Ahora, lo que voy a hacer es agruparlas de acuerdo al caso. Lo primero es insertar una tarea de resumen para el proyecto. Para eso voy a seleccionar todos los que pertenecen a ese grupo, que son todas las tareas del proyecto. Me voy a ir a tareas, resumen, y ya está. Y aquí le voy a poner proyecto ejemplo 02, ¿sí? Para guiarme. Proyecto ejemplo 02, puedo aumentar un poco el espacio, ya está. Voy a hacer lo mismo para las demás. Por ejemplo, desde la tarea 20 a la 17 son parte de una actividad. Entonces, resumen, le voy a decir actividad. Para no confundirnos, así, actividad. Ok, aquí voy a tener otra actividad. Entonces voy agrupando actividad. Estas dos actividades van a ser parte de una fase. Agrupo y le voy a poner fase. En este caso va a ser la fase 02, solo voy a tener dos fases. Todo esto de aquí, la mitad hasta las 5, va a ser parte de una actividad. Aquí tendremos otra actividad. Como vemos, las actividades las estamos ingresando como resúmenes. Estas dos actividades serán parte de una fase. Lo podemos hacer de esta manera o lo podemos hacer de la manera anterior. Cualquiera de las dos exacta. Ahora, los hitos. Vamos a introducir un hito al final de cada fase. Si quiero introducir un hito encima de la fase 2, me poso en la fase 2, le digo aquí hito, y aquí está el hito ya con 0 días de duración. Le voy a poner fin de fase. Listo. Cambio aquí y aquí también vendrá el fin de fase. Como es fin de fase, 0 de duración. Para ver cómo está quedando, clic derecho, Zoom to, proyecto completo. Ahí están los hitos. Esto está bien que esté como fin de fase. Vamos a poner la EDT. Insertamos la EDT para poder analizar mejor la jerarquía de mi proyecto. Es otra forma de hacerlo. Vamos a sumarle algo más. Hablemos un poco de formatos. Si por ejemplo podemos utilizar un formato de color oscuro, contrastarlo, algo simple, y para las fases utilizar una variación del mismo color oscuro pero un poco más bajo, ¿cierto? Y para las actividades podemos hacer lo mismo, seleccionando con control y bajándole un poco más el color. Listo. Vamos a agregarle algo más. Aquí el final de la fase, bueno, solo los de fin de fase, vamos a ponerle cursiva. ¿Sí? Cursiva. Y podemos subrayarlo también. Ok. Algo sencillo. Y ya estamos aplicando un formato. ¿Sí? Hasta aquí llegamos en el ejemplo anterior, que es la parte de ingreso. Hemos hecho otro tipo de ingreso, que es un ingreso en lista con agrupación. El otro ingreso era un ingreso ya completo con jerarquías, con sangrías, ¿sí? Entonces hasta aquí ya tenemos un avance. Ahora vamos a darle lo que viene a ser la vinculación, los predecesores. Vamos a hacer vinculaciones fáciles de comprender, ¿sí? La primera vinculación que vamos a realizar va a ser aquí en la actividad de la fase 1.
Aquí le vamos a agregar solo para diferenciar actividad 1 y esta va a ser la actividad número 2. Actividad 1 y la actividad número 2. ¿Sí? Ok, ahí estamos bien. Actividad 1, 2, actividad 1 y 2. Ok, en la primera actividad, la actividad 1 de la fase 1, todas las tareas van a venir una después de la otra. Entonces hacemos una vinculación directa. Esta es la vinculación directa. Viene una después de la otra. Voy haciendo un zoom para visualizar proyecto completo. ¿Sí? Un tipo de vinculación bastante sencillo. En la siguiente, en la actividad 2, voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Aquí voy a hacer lo mismo. Vinculación directa y automáticamente vienen una después de la otra. Solo que esta vez voy a jugar un poco con la vinculación indirecta. Por ejemplo, aquí está la flecha. Esta es la vinculación indirecta. Me dice que el tipo de dependencia es FC, le voy a cambiar a CC. Acepto. Y cambió la vinculación. Y aquí me dice que ha cambiado CC. Si solamente me dice la etiqueta del número, por ejemplo, la 6, que es tarea 3, se está vinculando con la 5, que es tarea 2. Se está vinculando mediante un FC. Si no hay nada, se refiere a FC. Si es diferente al FC, sí va a salir el código. ¿Sí? Como aquí tengo una vinculación, le voy a dar doble. Voy a cambiar a vinculación de tipo FF. Perdón, de tipo CC. Acepto. Ya está. Entonces vemos que hay un cambio en predecesores. ¿Eso qué significa? Que en predecesores yo puedo programar también la vinculación. Por ejemplo, fin de fase, que es el hito, lo voy a vincular a la tarea anterior. La tarea 9, que tiene etiqueta 13. Entonces simplemente pongo 13 para que comience después de esa. Ya está. Y la tarea 10 la voy a vincular con el hito anterior. El hito es 14, entonces en predecesores escribo 14. Igual aquí, la tarea 5 la voy a... Cuidado con vincular los resúmenes. Los resúmenes no se vinculan, ¿sí? Solamente las tareas e hitos. Tarea 5 lo vinculo con la etiqueta 7, que es tarea 4. ¿Okay? Y ya se está moviendo mi diagrama de Gantt. Mi diagrama de Gantt ya se está moviendo. ¿Sí? Ahí vemos que ya tengo un avance. Ok, entonces aquí en la tarea 11 puedo ir haciendo lo mismo. La tarea 11 comienza después de la tarea 10. Juego con esta columna, las etiquetas. Extremo izquierdo. Juego con las etiquetas. Entonces voy con 17. Voy con 18, una después de la otra. Voy con 19. Me dicen que la tarea 14 y 13 comienzan juntas. Entonces aquí sería 20 CC. En mayúsculas puedo trabajar así. La tarea 15 y la tarea 14 una después de la otra. Entonces aquí es 21. Y la tarea 16 y 15 van a finalizar juntas. Entonces esta va a ser 22 FF. Vamos viendo cómo queda mi diagrama de Gantt. Ahora, muchos me dirán, profe, pero ¿de dónde salen las vinculaciones? ¿O cómo salen las vinculaciones? Va a depender del tipo de actividades que realicemos. Por ejemplo, actividad número 1. Actividad número 2, presentación de planos. Actividad número 3, corrección de planos. Vemos que cada actividad... Porque primero tendré que hacer un tipo de actividad luego para hacer el siguiente. Otro ejemplo más concreto, por ejemplo, para la actividad de pintado de un departamento. Primero realizo la primera mano, segunda mano. Para hacer el pintado en correcto orden tengo que realizar primero la primera mano, luego viene la segunda mano y luego puedo realizar quizás un tipo de diseño. Cada una de estas actividades deben de realizarse una después de la otra. No puedo realizar la primera y la segunda mano de pintura al mismo tiempo, por ejemplo. No, entonces va a depender de qué tipo de relación existan entre las actividades que están dentro de tu proyecto.
para que establezcas bien tu vinculación, hay que interpretar bien las relaciones de cada una de estas actividades. Por ejemplo, ¿qué pasa después de realizar un llenado de techo? En esa construcción no se puede trabajar hasta una semana después por el tema de la fragua. Entonces estamos hablando de una tarea que va a tener una especie de retardo o posposición, y eso también tenemos que verlo en la vinculación. Lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, voy a vincular tarea de la 17 incluso con fin de fase, todas vinculación directa, ¿sí? Ahora aquí vemos que esta tarea se debe vincular con esta. Sencillo, esta tarea, la tarea 17 y 16 van a comenzar juntas, entonces sería 23. Como comienzan juntas, CC. Ya está. Y voy a ir haciendo el zoom a mi proyecto completo. Hasta ahí estamos muy bien. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Después de que terminó la tarea 19 de 9 días, supongamos que fue una tarea que necesita un tiempo de retardo. Necesitamos, después de finalizado esta tarea, necesitamos 5 días de retardo, 5 días de posposición, y recién después de esos 5 días que venga la tarea 20. O sea, está bastante bien en la vinculación porque esta tarea 20 viene después de la 19, pero tiene que venir después de 5 días adicionales. ¿Cómo hago eso? Sencillo, le puedo poner FC 27 FC porque esa es la vinculación, pero le voy a añadir 5 días o 5D. Y quedaría de esta manera. Si nosotros hacemos aquí un zoom, vamos a visualizar que tenemos una visualización equivalente a 5 días. ¿Sí? Otra forma de hacerlo, 27FC, estábamos ahí, vamos a darle doble clic aquí en la flecha. Figa comienzo está bien, solo le cambio el retardo, 5 días. Hasta ahí. Ok, ¿qué más vamos a ver? Voy a volver a hacer el zoom proyecto completo. Ya puedo ver los resúmenes, tengo el tiempo de duración adecuado, 90 días dura mi proyecto que comienza el 4 de enero del 2021 y termina un martes 11 de mayo del 2021. 90 días, fase 1 dura 37 días, fase 2 dura 53 días. Ok, recuerden que las fases y actividades, o sea, los resúmenes se pueden contraer para visualizar mejor, sobre todo cuando tengo proyectos bastante extensos, ¿cierto? Ok, ¿qué más vamos a ver aquí? Por ejemplo, herramientas de diagramas de Gantt, formato, tengo lo que son tareas críticas. Por el momento todo es crítico. Todo es crítico porque no tengo recursos, todo es crítico porque viene uno después de otro. ¿Sí? Entonces, esto se va a ir corrigiendo a medida que avance y cuando finalicemos, por ejemplo, la tarea 1 se culminó al 100%, va a dejar de ser crítico. ¿Sí? Pero por el momento, mantengámoslos todo como tareas críticas. ¿Cuál sería la ruta crítica? La ruta crítica sería todo el proyecto, es enmarcado como crítico por el momento, hasta que hagamos el ingreso de recursos y todo ello. Ok, entonces hasta este punto estamos bastante bien. Vamos a añadir algo más que viene a ser la programación de tareas periódicas. Las tareas periódicas son, por ejemplo, revisiones, supervisiones o reuniones que se dan cada cierto tiempo durante el proyecto. Como ya hemos definido que el proyecto va a durar 90 días, durante toda la duración del proyecto vamos a establecer que unos días específicos se dé una reunión. ¿Cómo hago eso? Me voy a posar aquí debajo del resumen general. Me voy a ir a tarea periódica. Nombre de la tarea va a ser reunión. Puede ser reunión, puede ser supervisión, puede ser un evento, una entrega. La duración de esa reunión va a ser de 1 hora. Ahora, esto se va a repetir una vez cada semana los días viernes. Como sábados y domingos no trabajo, los días viernes se va a repetir esta reunión. ¿Sí?
Ahora, ¿cuándo comenzará? Cuando comience el proyecto. ¿Y cuándo terminará? Durante todo el proyecto. O sea, aquí nos marca la fecha, el martes va a terminar más o menos por estas fechas. En 11 de mayo que termina aquí. Pero lo va a determinar solamente en la fecha que yo estoy poniendo. O sea, hasta aquí va a ser el intervalo de repetición, pero como esto cae martes, entonces te estaríamos terminando el viernes anterior a esta fecha. Vamos a aceptar para verlo. Y aquí está, la reunión 1, si el proyecto comienza el 4 de enero del 21, la reunión 1 va el 8, que cae un viernes de enero del 2021, y termina la reunión 18 el viernes 7 de mayo del 2021. Sí, el viernes 7 de mayo del 2021. ¿Por qué? Porque el martes 11 de mayo del 2021 termina el proyecto. Entonces, hasta ahí. Tengo 18 reuniones establecidas y designadas para cada semana de mi proyecto. Ok, con esto terminamos esta parte. Recuerden guardar los que están realizando el ejemplo. Y ahora vienen las actividades que vamos a realizar en el Zoom, el ejercicio propuesto. Nos vemos en el Zoom en un momento, chicos. Hasta luego.